Muchas gracias, Bob. Indiscutiblemente que esa combinación de conocimiento jurídico con histórico nos ayuda a entender mejor. Ahora les voy a presentar lo que Pedro mismo calificó como el plato fuerte de esta conferencia. Es la presentación que nos va a hacer el teniente coronel retirado Octavio Pérez, quien estuvo en el servicio activo desde 1978 hasta el año 92, donde empezó precisamente dentro del ejército en la esfera de la inteligencia, recibió cursos de entrenamiento y después fue profesor de inteligencia aquí en los Estados Unidos, entrenando a militares de otras naciones en la llamada Escuela de las Américas, que como es un excelente analista, lo hemos visto también en programas y lo hemos compartido. Y de verdad que su conocimiento sobre los ejércitos, sobre la situación internacional, sobre todo de Corea del Norte y sobre Cuba, siempre nos ayuda a entender la situación. Octavio, por favor. Buenas noches y muchas gracias por tomarse su tiempo a venir a ver esta presentación que Pedro Corso y el Instituto de la Memoria Cubana ha hecho. Para mí es un agrado ser parte de este grupo. Yo, en el ámbito de la inteligencia, casi siempre cuando llegó el cubanito a la Agencia de Defensa e Inteligencia le dieron Corea del Norte. Por lo mismo que estaban mencionando mis compañeros aquí, en aquel tiempo hubo el caso de Pollard, el judío americano, y también hubo el caso de un chino. Entonces cuando yo llego a la Agencia de Inteligencia, aunque había una vacancia en el puesto del bufete de Cuba, me dijeron, no, tú vas a hacer Corea del Norte. Y ahí fue que empezó mi verdadera historia, hablando al nivel de inteligencia en la Agencia de Defensa e Inteligencia. Pero durante ese tiempo tuvimos mucho tiempo para estudiar lo que fue, acuérdense que los Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, no hace su primer, lo que llama fuerza conjunta, el terrorismo, hasta el 1993, cuando el primer ataque a las Torres Gemelas. Pero sí ocurrieron muchos incidentes de terrorismo, en el cual en los años 80, el Achille Lauro, Leo Klinghoffer, nosotros fuimos a buscar los individuos y dimos con ellos. Desgraciadamente, cuando llegaron a Vicenza, tuvimos que entregárselo al gobierno italiano, que en aquel entonces era socialistón. Y así por el estilo, las barracas de los infantes de marina, todo eso, el diácono Terry Waite de la iglesia anglicana, nosotros estuvimos, o sea, lo que hicieron sacaban de cada división, y así fue que empezó la lucha contra el terrorismo en los años 70 y 80. Pero vamos a llevarlo en perspectiva a lo que está pasando hoy. Pedro dio un resumen histórico y Bob le siguió llevando de atrás adelante y cómo las consecuencias de esto. Yo lo que quiero es darles el enfoque, cómo es que estos individuos captan, cuáles son los objetivos, porque muchas veces uno dice, no, la red avispa nada más que venía a ver aquí a Punta Gorda, el Comando Sur. Es un poquito más complicado que eso. Y te lo digo por qué pasa. Especialmente después del 1991, Cuba torna un país donde tiene una carencia económica y resulta que Cuba empieza a usar no únicamente sus servicios como el espionaje directo a objetivos militares, sino también hay otro tipo de espionaje, que es el espionaje industrial, que ese sí paga dinero, ese tiene rentabilidad. Y Cuba también ha hecho su metamorfosis y se ha hecho parte del nuevo espionaje, que es el espionaje cibernético. Y el espionaje cibernético hoy por hoy se considera un arma de destrucción masiva, porque no es únicamente captar emanaciones electromagnéticas, también interferir comunicaciones. Y eso es lo que quiero presentarles con estas diapositivas que tenemos aquí. Varias veces ya hemos visto, creo que voy a tener que mudarme, porque
no funciona el control. Así que, estos son los objetivos. Los objetivos históricos, especialmente del enfoque del Departamento de Defensa, ha sido... ¿Por qué el Departamento de Defensa? El Departamento de Defensa siempre tiene un enfoque porque siempre está vinculado a la universidad. Si te pones a interesarte, muchos de los candidatos a maestrías, ya sea la CIA o el gobierno, busca en las universidades el talento. Para tú trabajar en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Estado y en la CIA, tienes que tener por lo menos una maestría. Y eso es un lugar donde el enfoque de todo tipo de inteligencia ha sido ahí. En este caso hemos visto vinculación adentro del Departamento de Defensa, donde también el Departamento de Defensa tiene acceso a las empresas privadas. Sabemos que durante el periodo de lo que se supo de la red avispa, una de las cosas que estaban buscando es la tecnología stealth, o sea, el cazabombardero F-117. Esa tecnología, ese avión se encontraba en MacDill Air Force Base, en Tampa. También sabemos, el que no se haya percatado, la Florida es un imán para muchas industrias de defensa. La Martin Marietta por muchos años ha estado en Orlando. Todo lo que llaman the Space Coast, la costa espacial, de Melbourne hasta Jacksonville, que este año ya con este último vuelo del transbordador, ahí estaba la tecnología para el transbordador y el viaje espacial. Fíjense que una cosa curiosa que se dice con esto del espionaje, cuando captan, decían, no es una ofensa tener mapas de Nueva York o de Miami, sí, pero ¿qué hacían parte de los miembros de la red avispa con mapas de Houston y Las Vegas? Bueno, en Houston está la NASA. Aparte de Houston tienes acceso a varios puertos, Beaumont en Houston, y tienes casi el 60-70% de todas las petroquímicas, toda la industria petroquímica y de refinerías de los Estados Unidos. Si te vas a Las Vegas, aparte del juego, ¿qué cosa hay en Las Vegas? El Hoover Dam. El Hoover Dam le da la represa del agua a todo el valle del Colorado, Arizona y California. Y hay una cosita muy interesante que todo el mundo la asocia con platillos voladores, que se llama el Área 51. Pero no son los platillos voladores, ahí es donde se hace la tecnología del B1, del B2, del F-117. Y ahí es donde quiero que se lleven eso en la mente en cuanto a por qué es que estaban ellos vislumbrando a eso. Pedro y Bob mencionaron agentes de influencia, porque no se pudo correr, y otros que son espías, otros que son infiltrados, o sea, individuos que sí lograron captar. Ya hablamos de Alberto Cole, un individuo que viaja a Cuba sin ninguna razón, se le da un manotazo, creo que fueron $5,000 de multa de pasaje, y el hombre como si nada. Pero ese individuo pudo haber sido captado, pudo haber sido usado, y lo mismo que Mariano Fayet. Juan Pablo Roque, de más está decir lo que hizo Juan Pablo Roque. Aquí tenemos evidencia de lo que ha hecho, el desastre que hizo el señor Juan Pablo Roque. Ana Belén Montes, yo coincidí con Ana Belén Montes, gracias a Dios, que yo hacía Corea y ella hacía Cuba. Nunca la vi en persona, pero sí estuvimos los dos en la Agencia de Defensa e Inteligencia. Yo estuve del 83 al 86, y en ese tiempo fue que ella es captada y por fin llevada. Ana Belén Montes, fíjense, estos son otras asociaciones. Acuérdense que empezamos a hablar de las universidades. Ella se graduó en la Universidad de Virginia con un bachillerato, y después va a Johns Hopkins para su maestría. Logra pasar muchos escalafones. Para muchos, la Agencia de Defensa e Inteligencia es una agencia muy codiciada, donde se escoge a la gente que viene ahí, igual que la CIA. Entonces ella logra cambiar del Departamento de Estado, ¿se acuerdan la ficha anterior donde enseñaba el Departamento de Estado?, hacia la DIA, la Agencia de Defensa. Eso fue un dato curioso. Esto es una de las cosas, ¿por qué hace tan difícil captar a los agentes cubanos? Usan sistemas básicos de comunicación, algunos usan clave Morse, algunos usan mensajes encriptados. En el tiempo de Ana Belén no existía el email como lo existió en el tiempo de los Myers, que sí se le pudo captar,
pero tenía un beeper, entonces muy popular, y tenía códigos en el beeper, y tenía lo que llaman drop boxes, o sea que iba a un supermercado tirado, o sea que son cosas antiquísimas pero funcionales. Y esa es una de las cosas por las que el sistema de espionaje cubano ha sido tan efectivo, porque aunque haya sido tan básico, siempre ha logrado penetrar, en este caso, como decía Pedro, la agencia. Pues dice, ¿qué hace el gobierno cubano? Pues ella fue la que influenció varios de los estudios. Recuerden que todos los años la Agencia de Defensa e Inteligencia tiene que darle al gobierno americano lo que llaman un assessment, o sea, una asesoría del estatus de cada país. Ya mencionamos a Walter y Kendall Myers. Un dato que Bob mencionó: ninguno de estos individuos fueron captados por dinero, contrario a lo que pasaba durante la Guerra Fría con el sistema ruso, el sistema de Alemania, este y Polonia, que por dinero y soborno, o sea, chantaje, ya sea por mujeres, el dinero se conseguía información en los Estados Unidos. Únicamente los chinos, los israelitas y los cubanos logran captar el 90% de sus agentes debido a motivación a la causa. Y estos son individuos que tuvieron 30 años de servicio, no únicamente influenciando y sacando información, pero como un profesor adjunto en la Universidad de Johns Hopkins, identificando futuros candidatos, que ahí es donde viene el verdadero daño que la gente a veces no entiende. Igual que Ana Belén Montes, se comunicaba por radio onda corta, o sea, lo mismo que usaba la red avispa. Cosas básicas y comunes, nada de eso de James Bond, nada de tecnología, son cosas básicas que funcionan inclusive 60, 70 años después. Mira las coincidencias. La Universidad de Virginia, ambos, Alberto Cole y Ana Belén Montes; Johns Hopkins, Ana Belén y Walter Kendall Myers. Lo que te dice que hay varias universidades históricamente que han sido foco, no únicamente en el caso cubano, en el caso de la gente más radical de muchos países o adeptos a ser informantes de otros países. Aquí ya mencionamos en FIU, que en este caso nada más que fueron colaboradores, que el foco de ellos era nada más informar sobre la comunidad cubana, pero es otra vez un foco universitario. Y ahí es donde tienen que darse cuenta que el gobierno cubano no únicamente trata de averiguar sobre la vida de ustedes, sobre las organizaciones cubanas en el exilio, pero trata de también buscar agentes de influencia en universidades, captar nuevos talentos, gente joven. Esas son las mentes que uno puede masajear y puede cambiar. Por eso es que se captan y se trabajan a veces 10, 20 años antes de activarlos. Aquí es lo más importante que me gustaría que ustedes se lleven ahora, que es la última evolución de lo que se llama el espionaje electrónico. El espionaje electrónico ahora mismo se considera hasta terrorismo cibernético. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, sabemos muy bien, y veremos la base de Lourdes y Bejucal, que los rusos montaron en un tiempo, ahora está auspiciado también por los chinos. Los rusos tienen uno y los chinos, y el gobierno cubano hizo una universidad en uno de ellos, donde comparte y donde ahora ya ha tenido graduaciones, no sé, el año desde que están graduando, déjenme ver, aquí lo tengo. Por cierto, como le dije, esto es un arma de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque puede tumbar satélites, puede tirar las comunicaciones en caso de necesidad. Y esta información no es que el gobierno cubano en sí pueda usarla, pero le es muy conveniente a la China, a Rusia o el que pueda pagar o quiera pagar por esta información. Entonces, en la red de Avispa Miami, adivínense que 2 de los miembros eran ingenieros en informática, o sea que no eran carpinteros, eran gente educada en los sistemas de servicios de inteligencia cubanos que tenían este tipo de información, que tenían este tipo de capacidad. La base de Lourdes, que hemos hablado, desde el 2002 al presente es que está la Universidad de las Ciencias Informáticas. Ahí, eso siempre se usaba para monitorear
no únicamente las comunicaciones del Departamento de Defensa, de la cual sabemos, aquí tenemos el Comando Sur de Miami, tenemos MacDill, pero también comunicaciones de todo. Comunicaciones que pueden ser usadas, como dijimos, espionaje industrial, espionaje comercial, que tiene un valor en el mercado bastante alto. La base de Bejucal es otra que también ha crecido enormemente, y ahí es donde tenemos, si te pones a ver, una cobertura amplia de toda la costa este de los Estados Unidos. Ahí se me fue fuera del mapa, pero pueden captar casi todas las operaciones que hay en la costa de los Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los consumidores del espionaje comercial e industrial? Pues mira quién está ahí entre todos esos jugadores: Cuba. ¿Okay? O sea, todos estos países técnicamente espían unos a otros para el ámbito industrial comercial, pero Cuba ha jugado ese papel por muchísimos años. Aquí tienes a Bill Gates. Bill Gates era un ingeniero argentino que era un programador, trabajó para Intel Corporation y para Advanced Micro Dynamics. Él fue un individuo que le vendió al gobierno cubano la tecnología de semiconductores. Estamos hablando en el año 1992, es cuando él se entrega a la CIA y empieza a decir lo que había hecho. Lo que te está diciendo que el espionaje cubano no únicamente tenía esa perspectiva en contra de la comunidad cubana y del gobierno americano, pero un lugar de hacer buena plata es el espionaje industrial. Vamos a ver, en Washington, que veremos en otro mapa, aquí tienes la Agencia de Defensa de Inteligencia que está en Bolling Air Force Base, al sur de Anacostia. Tienes la Universidad de Virginia, Johns Hopkins y el Departamento de Estado. Todo en un área menos de 90 millas cuadradas. Fíjate qué conveniencia. Las universidades donde se captan, el foco del gobierno norteamericano y las agencias principales que fueron sus objetivos. La red avispa. Los menores, como mencionó Pedro Corso, cumplieron de 4 a 7 años. Los 5 que quedaron, esos sí ya tienen cadenas mayores, pero entre ellos mismos, cuando te puedas ver, mira a Marilis Cibero, profesora de matemáticas aplicadas a la computación. ¿Ok? Ingeniero electrónico, profesor de ingeniería de computación en la Universidad Central de Santa Clara. En otras palabras, no estamos hablando de gente que no estaba capacitada. Esta gente vinieron a hacer lo que llaman un order of battle, un orden de batalla. ¿Quién era quién en el Comando Sur? ¿Quién era quién en MacDill? Etcétera, etcétera. Una de las cosas que Pedro quería que yo hubiera, para que la gente se dé cuenta que con todo y lo que han hecho, aquí a la red de avispa sí se le dio un proceso judicial total. Muchos todavía que tú oyes toda esa propaganda, el jurado, no hubo ni siquiera un cubano, un miembro de la comunidad. Se le dio, tuvo a cargo un juez liberal, un juez de los más liberales que había en la paleta. Y la culpabilidad se determinó en los hechos. O sea que esto es una cosa que todavía hay gente que cuestiona que había duda de eso. Se les permitió el proceso de apelación, lo perdieron, se les llevó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema rehusó oír el caso de ellos. Este es otro caso que es más frecuente. Este no es necesariamente afiliado con el gobierno cubano, este es con el gobierno de Venezuela, pero viene de Los Álamos, donde te dice que hay individuos que están dispuestos, en este caso más bien entre dinero y motivación. El señor Pedro Leonardo Macherotti, que es un ciudadano argentino, que también él y su esposa han colaborado y fueron captados por el servicio de inteligencia del FBI, y el individuo le dijo que le prometió a Chávez que le iba a dar una bomba en menos de 10 años. Para que vean lo que es tener la disponibilidad de material. Gente que a lo mejor tú lo ves por la calle y dices, ese es increíble, esto es una persona normal, y mira potencial. Ahora vamos a ver una de las cosas de lo que pasa aquí. Señores, si usted se monta la I-95 y en 3 horas y media usted está en Boca Chica, ¿verdad?
Aquí en este país usted no tiene que enseñar un carnet en ningún lugar para ir de un lado a otro. Si usted sube a menos de 6 horas, ya usted puede pasar cerca de Patrick Air Force Base, los lanzamientos del transbordador, toda la costa que se llama la costa del Space Coast. Puedes desviarte en la 95, coger el Turnpike e irte para Tampa, para MacDill. Todas estas son las bases que hay alrededor de la I-95, donde tú puedes, sin necesidad alguna, bajarte la I-95 en menos de 35-40 minutos, entrar a una base, porque las bases norteamericanas casi todas. La única que están cerradas son Brunswick, que es una base nuclear de submarino, y en Norfolk. Todas las demás son bases abiertas, donde puedes hacer. Y tomando fotos, captando nivel operativo, ese era uno de los objetivos. Se le hace bastante relativamente fácil cuando el grupo en la ONU cubano es el número 2 en números, donde la sección de intereses en Washington, ya vimos lo fácil que se le hace llegar en Washington. Por cierto, hay una restricción diplomática, creo que de 50 millas, pero ¿quién está vigilando? A lo mejor hay alguien vigilando, pero que se puede escapar cualquiera de esos 50 millas. Otra cosita interesante, en la costa este usted tiene por lo menos 15, 16 plantas nucleares que están cerca de la I-95, o sea que usted se puede bajar, no únicamente fotografiar, sino captar, hacer. Y esto es para nada más que explicarle lo fácil que se hace, y eso que me cansé porque no quería darle más información, la cantidad de puertos importantes. El puerto de Savannah, por muchos años, entraban un par de tanqueros de Rusia durante los tiempos de la Guerra Fría, porque el señor Armand Hammer, que hacía negocio en Rusia por muchos años, traía, creo que un cargamento de arsénico, un gas que si explota ese tanquero en la bahía pudiera ser letal en Brunswick. En otras palabras, todos estos puertos tienen importancia en la Florida. El puerto más hondo calado en la Florida, que es Jacksonville, los puertos de la bahía de la Marina, Newport Beach, Newport News y Norfolk. Y aquí eran los objetivos inmediatos de la red avícola. Boca Chica. Boca Chica tiene una importancia porque, aunque ustedes no lo crean, todavía no se habla mucho, pero hubo un tiempo donde, primero, ahí sigue estando el Task Force 4, la Fuerza Operativa Conjunta en contra del narcotráfico. Muchos de los operativos entre Homestead y Boca Chica salen los aviones que sobrevuelan todo el Caribe en busca de los traficantes de droga, y sí siempre, y también es una base de descanso para submarinos, y por eso Boca Chica era tan importante para la red avícola. El Comando Central en Tampa, que son dos, el Comando de Operaciones Especiales, que es donde estaban todos los aviones especiales, no que sean tan clasificados, pero es un lugar donde hay gente de alto calibre que están operando ahora en Afganistán, que están operando en otros teatros de operación, y el Comando Central, que es el que lidera, es el comando encargado de Afganistán y de Pakistán y de Irak, y el Comando Sur, que ha crecido enormemente aquí en Miami. Con eso, señores, lo que quiero dejar esta noche es que el espionaje cubano, que hemos visto de su inserción histórica, ha continuado y ha sufrido su transmutación para lo que llamamos ahora esta nueva etapa, que es el espionaje electrónico. El espionaje electrónico existía desde los tiempos de los rusos, pero ahora tiene un enfoque que es industrial, que es comercial, y nunca van a dejar las universidades, nunca van a dejar de seguir captando. ¿Por qué? Porque por cada operativo que tú tengas, imagínate que tendrás 6 colaboradores, y por cada 6 colaboradores a lo mejor tienes 12 informantes. O sea que nada más que hablamos aquí de los espías que han sido procesados, pero cada espía trata de captar colaboradores y a su vez gente que la asista en su red. Y ahí es donde está el peligro, que terminamos siendo, como tú habías mencionado, tontos útiles, que funcionan
a esta red de información. Y la información es dinero. Y eso es una de las fuentes de alimentos del gobierno cubano hoy.